Bien, estamos de regreso en edición nocturna. Estamos conversando con tres destacados abogados dominicanos, los señores Trajano, Vidal Potentini, Miguel Valerio y Elic Fernández, sobre el Ministerio Público y la lucha que se dice sostiene contra la corrupción administrativa en la República Dominicana. Al final del segmento anterior dejé una pregunta en el aire, y es que aquellas personas que son objeto de una prisión preventiva, si al final resultan inocentes de los cargos por los cuales se le encarceló preventivamente, que a veces puede durar hasta un año, si tienen derecho a una reparación de carácter moral y económico. Yo he dicho que en teoría sí, don Miguel, y digo que en teoría sí, porque nosotros tenemos una hiperlegislación donde prevemos prácticamente todas las situaciones propias de las democracias modernas. Por ejemplo, nosotros observamos que aquí hay personas que todavía no han podido cobrar las expropiaciones de tiempo de Balaguer. Y aún cuando van a los tribunales y cuando hay un esquema, señores, cuando hay un esquema que tienen que integrarte, ponerte en el presupuesto para el año posterior, después que tú tienes tu sentencia definitiva, pues no pasa nada. Bueno, decía Balaguer que las deudas se dejan envejecer. Miguel, el procesal penal tiene precisamente un esquema, y por qué no hasta la propia Constitución, que ha hecho hasta extensiva la responsabilidad penal, no solamente a las instituciones públicas, sino además también a los funcionarios, pero en la práctica nada de eso se concreta. Nosotros verificamos y no vamos a encontrar a nadie que haya cobrado un centavo del Estado Dominicano por concepto de una indemnización. Tomando el ejemplo que hacía de ejercicio comparado hace un rato el profesor Miguel Valerio, si vas a Estados Unidos, por ejemplo, se cuidan por eso, porque mandarte a prisión podría implicar en países muy institucionalizados. Sí, un juicio disciplinario para un juez. No, pero puedes demandar al Estado que te manda a prisión injusta. Ya conocemos cientos y cientos de sentencias que gente que fueron condenados a penas arbitrarias y luego el Estado tiene que indemnizarlo en 20, 30, 40 millones de dólares y llegar a acuerdo con ellos inclusive. Pero hay casos, por eso allá la prisión se constituye en una excepción. Prefieren darte una garantía económica que tú dejas, pero aquí, por ejemplo, ningún juez de instrucción que mande preso a una gente y declare culpable y lo mande un año y luego ese expediente se recibe, nunca ese ciudadano ahora va a demandar al Estado porque lo mandó y va a buscar la responsabilidad patrimonial de ese juez o de ese fiscal que fue tan incisivo en decir que tenía todas las pruebas del mundo a los fines de declarar complejo ese proceso y mandarlo un año preso, porque todo va a depender del grado de institucionalidad. Pero como dice Trajano, debemos avanzar hacia allá. Mira, la responsabilidad civil del Estado está establecida, está contractual, y ya se han empezado a iniciar procesos de demanda en daño y perjuicio, donde el funcionario es solidario del tema que realiza el Estado, en este caso la prisión preventiva. Hay mucha experiencia comparada. Ahora, hay un sinnúmero de situaciones que impiden eso. Por ejemplo, cuando uno ve la jurisprudencia, dice tiene que ver la mala fe. O sea, tiene que ser algo adrede con mala fe. Y es muy difícil probar la mala fe. Y es muy difícil probar la mala fe, más en un órgano donde tú, al final de cuentas, y eso está pasando ahora, o sea, si tú ves, y yo tengo varios años ejerciendo expedientes, defendiendo, acusando, porque tuve en los casos bancarios también representando al Estado, he estado de un lado y del otro, porque yo lo que soy abogado, básicamente me desenvuelvo en eso. Los expedientes ahora efectivamente tú notas que hay una preparación y un trabajo. O sea, eso, yo creo que todos los abogados que estamos en ejercicio, hay alguien que está trabajando los expedientes y está haciendo las pruebas y las evidencias. Entonces, tú demostrar la mala fe es muy, muy difícil en derecho, porque no hay duda de que ante un hecho ilícito hay que perseguirlo, o sea, no hay de otro. O sea, si hay algo extraño, de eso solo amerita una investigación. Ahora, el problema, digo, que no es un tema meramente de forma, es de fondo. Aquí, lamentablemente, hemos institucionalizado un Código Procesal Penal que manda el tránquelo y después averigüe. Eso es así. Bueno, yo recuerdo perfectamente que en la universidad me enseñaron que es preferible para los fines de una justicia sana tener un culpable suelto y no un inocente en prisión. Exactamente. Ahora, y el lugar más inseguro para una persona que pueda tener conflicto con la justicia es la cárcel. Bueno, porque no hay ningún tipo de protección. El Estado no puede garantizarle a nadie seguridad en la cárcel por más que quiera. Sí, mira, ese es otro tema. El tema penitenciario, ahora se hicieron reformas en la cárcel, vamos a ver exactamente cómo funciona. Pero el tema del cuidado en sí de una persona en un expediente determinado, hay que ver de que estos son especies de redes que mientras una persona la atrapa,
el que está afuera puede creer que lo van a denunciar. Y como bien tú dices, las cárceles son totalmente inseguras. O sea, yo he visto las estadísticas judiciales que con el tiempo han ido bajando. Tengo que decirlo que el nuevo modelo penitenciario, que fue una creación de Radamés Jiménez Peña y del PLD, para que no caiga un tema político, avanzó mucho. Inclusive yo le decía a Radamés en un momento determinado, y a Domínguez Brito también decía, mira, ¿cómo ustedes cuentan estadísticas juntas del nuevo modelo con el viejo modelo? No es exactamente igual. El viejo modelo es un modelo mediante el cual las personas tienen cuchilla, te clavan. En el nuevo modelo no, en el nuevo modelo hay una separación de las prisiones, ahora hay más cárceles también. Pero yo creo que cuando un país está hablando de más cárceles y más cosas, de por sí ya algo falló. Sí, claro, algo está fallando en la justicia. Sí. O sea, no obstante, la estructura filosófica, los fundamentos que tenemos alrededor de nuestro sistema penitenciario es quimérico, porque en las leyes te hablan de una rehabilitación, te hablan de un esquema ideal que no es el que se concreta, no es el que se da en la práctica, aún en el esquema penitenciario modelo. Las cárceles siguen siendo universidades del crimen, un gran hacinamiento en todos los niveles, y más aún y no de nosotros que tenemos una cantidad significativa de presos preventivos en la República Dominicana. Yo creo que en términos comparativos pudiéramos ser uno de los principales países del mundo que más presos preventivos tiene, atesora, de conformidad naturalmente con lo que es la cantidad de habitantes. Sí, esa es una realidad. Y la cárcel está probada que no rehabilitan a las personas. No, mira, el tema penitenciario da para 200 tesis doctorales. Ahora, yo me río mucho porque ahora se está hablando aquí muy graciosamente de 60 años. Yo incluso estoy trabajando un artículo para mi amigo Pacheco para decirle, Pacheco, no aprendiste. Pacheco fue víctima de un abuso y le archivaron su expediente. Yo estoy contento porque yo quería que le archivaran a mi cliente también y a todo el mundo. Esa era mi tesis. De hecho, yo defendí los archivos. Yo, no, esos archivos, si no hay prueba, archiven a todo el mundo. Entonces, ¿cómo usted como legislador? Pero aquí no hay prisión, acumulación de... No, ahora viene. Sí, viene ahora y vamos a una prisión de 60 años. Aquí están hablando de 60 años. Primero, eso no va a resolver la delincuencia. Bueno, y morirá en la cárcel. Sí, es una locura. Y eso va en contra de la rehabilitación. No obstante, es errado plantearse de que un código va a resolver el problema en términos de delincuencia, totalmente de acuerdo. Porque no es el objetivo tampoco de un código. Claro. A mí no me importa mucho el tema de los 60 años. Pudiera ser súper, porque el llevarte 30 años, la posibilidad de vida en una cárcel no llega ni a los 30 años. No obstante, el aumento de la pena yo lo justifico en el entendido y en el sentido de que las penas son disuasivas. Eso es lo que le corresponde. Un código no se habilita para prevención, se habilita después de la comisión del hecho. Sí, pero y ese es el objetivo. En el momento de la código. Comisión de un crimen, el autor no piensa en 40 ni en 60 años. No creo que... Ahí difiero de Trajano, porque obviamente en los últimos 60, 50 años, una de las finalidades de un código penal es la prevención. Y como efectivamente, hay prevención general negativa, que tú dices la disuasión, pero también la credibilidad del sistema. El sistema tiene que ser creíble. Yo no puedo tener pena de 30 años. Y cuando nosotros contamos, hoy en las estadísticas judiciales dominicanas, yo creo que 2 personas han cumplido 30 años. Hay uno que va camino a, que es Mario Redondo Llena, que llegará a sus 30 años, parece. Ese parece que llegará a los 30 años, pero solamente 2 personas. Entonces, el sistema, con estos 30 años que teníamos, no hubo nadie preso. Nadie cumplió los 30 años. Pero vino a aparejar el propio sistema con el Código Procesal Penal un sinnúmero de posibilidades alternas de atenuar el tema de la prisión con el manejo ahí estamos totalmente de acuerdo. Yo soy una gente que cree totalmente en la justicia negociada. O sea, aquí si el sistema sigue todo judicializándose, va a colapsar. Y cuando colapse, vamos a volver al antiguo Código de Procedimiento Criminal, donde yo me acuerdo, jovencito, porque eso sí que lo vi jovencito, que era muy fácil. La ley 1014, eran como 5 artículos, y con eso, de que el juez veía uno, decía, ok, próxima audiencia en 9 meses. Entonces, ¿por qué? Porque no teníamos espacio. Si el sistema colapsa, eso sí puede traer problemas, porque personas que están esperando juicio, lo que tú dices de más vale un culpable suelto que 10.000 inocentes en la cárcel, ahí el sistema colapsa y en la prisión preventiva va a haber mucha gente que va a durar mucho tiempo preventivo. Yo tengo un preso que tiene 25 meses. Y mis conclusiones son sencillas cada vez que voy, son 25 meses. No he dicho más nada y está preso preventivamente. Entonces,
una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad del Ahora, sistema. el hacinamiento debe ser cada día mayor en las cárceles, por más moderna que Claro, sea. porque es que va en aumento el tema de la prisión preventiva. Vimos el caso que pasó en la cárcel de La Romana recientemente. El 99% de esos jóvenes son preventivos, como decía Trajano Vidal Potentini, y viste lo que ocurrió. Un muerto, varios quemados, y esos jóvenes, la mayoría no hay un ministerio público ni una policía nacional capaz de sustentar. A muchos muchachos de esos se les pone droga y están ahí en esos procesos. Totalmente Entonces, de acuerdo. tenemos ese sistema penitenciario con una pobreza existencial que tendrá que ser evaluado en algún momento porque casi el 90 y tanto % son presos preventivos. Pero definitivamente que es un tema sistémico, porque si se está llevando el diablo al que está afuera, ¿qué será al que está Al que dentro? está dentro. O sea, es una situación difícil. Es la vuelta de... Ahora, es una lo que yo situación nunca he dura, podido dura. entender, ¿cuál es la intención, por ejemplo, real, si de gente que se supone tiene la responsabilidad de mejorar el sistema judicial dominicano a través del Ministerio Público, a través de la buena administración de la justicia por parte de los jueces, de llevar tanta gente a prisión? ¿Cuál es el propósito realmente? El propósito que no hay las estructuras logísticas para objetivamente darle seguimiento a una persona que esté fuera de la cárcel. Aquí equivale el que te den una medida de coerción que no sea la prisión preventiva a una especie de absolución. Entonces tenemos que mejorar el sistema. Vemos actualmente cómo está un ministerio público persiguiendo prácticamente con 2 o 3 fiscales solamente. Entonces, ¿cómo tú tendrás la capacidad, la posibilidad de sustentar, de hacer buenos casos, de ampliar con las expectativas de la propia sociedad y con lo que se ha anunciado aquí si solamente tenemos 2 o 3 fiscales? Por eso que el Ministerio Entonces, Público... es difícil. Es por eso que el Ministerio Público, ante la deficiencia que bien ilustra el profesor Trajano, ha tenido que recurrir a 2 métodos que carecen de validez jurídica. Uno es el populismo penal mediático, donde te condeno, Miguel, donde digo que Pedro Pérez es un ladrón, y entonces eso sale en todos los medios, ya la persona está previamente condenada. Segundo, voy ante el juez de la instrucción, le pido que transmita eso por televisión, espectacularizo, filtro a ciertos periodistas, y entonces lo que estoy haciendo es que ante la debilidad mía como Ministerio Público de sustentar casos, estoy logrando una condena previa mediática y estoy condenando una condena previa en términos de cuando logro mandarte a una prisión preventiva, aunque ese proceso se le dé larga y luego yo no cumpla. Pero ya ese Ministerio Público ya logró, dentro de sus deficiencias, que bien ilustra el profesor Trajano y que la conocemos la mayoría, entonces ya se siente que ha ganado en 2 procesos. Te dañó mediáticamente y te mandó a prisión, quizás sin los elementos suficientes, porque como decía Miguel Valerio, el artículo 226 en el acápite 7 sobre las medidas de coerción, la prisión se ha hecho la regla en vez de ser la excepción. Ahora, yo quiero insistir sobre el caso, el expediente Odebrecht, que es el más emblemático sobre el asunto porque implica la forma del mal uso del dinero del Estado y además el cohecho, que es un delito en todo. Y yo diría que pone el sistema a prueba, que es lo más trascendente. ¿Qué efecto tendría en los esfuerzos de la lucha contra la corrupción la caída de ese expediente, que todo el mundo lo ve ya prácticamente, porque el Ministerio Público no ha podido probar absolutamente nada? Mira, yo no veo grandes efectos, la necesidad de que el Ministerio Público se tecnifique y haga un buen trabajo. Mira, hay 3 sentencias emblemáticas en ese expediente, y es que aquí tenemos que partir de que el sistema está creándose. O sea, aquí quieren un Ministerio Público tecnificado con 15 años. No, eso lleva años. No, y el concepto que tiene la gente de la lucha contra la corrupción es ver mucha gente presa. Pero oye lo que pasa, en ese caso, por ejemplo, se acabó con una de las maldiciones del sistema. Aquí hubo mucha gente durante mucho tiempo que no fueron funcionarios públicos. Y por la teoría del arrastre, es decir, hay un funcionario, van toda la Suprema, lo condenaban y no pudieron apelar. Luis Henry Molina, hay que agradecerle que declaró una incompetencia y fuimos a primer grado. Y ahora mismo, y dijo en el caso del senador Galán, de que tenía derecho a ir a la Cámara Penal y después una apelación ante el Pleno. Lo reguló pretorianamente, es discutible, sí, pero esa era una realidad maldita. La otra fue, que pasó en estos días, y pasó desapercibida porque no hemos concentrado las delaciones premiadas, el tema de la Cámara de Cuentas. Hubo una exclusión de las pruebas relativa a los informes financieros de estos señores, porque la nueva ley de Cámara de Cuentas decía
que previo a cualquier situación del Ministerio Público había que hacer un informe interno en la Cámara de Cuentas y que el principio de prueba en nada eximía de esa responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un expediente se cae, el sistema crece y el Ministerio Público para la próxima no le pasa. Bien, tenemos que hacer una última pausa y luego de ella regresamos con la parte final del tema de esta noche, el Ministerio Público y su lucha contra la corrupción administrativa. Regresamos después de la pausa.